Reddit pregunta: ¿qué broma salió muy mal, casi mata a alguien? 1. Mi amigo pensó que sería divertido desviar su auto hacia la zanja y darse la vuelta en el último segundo. Terminamos yendo a la zanja, chocando contra una alcantarilla y volteándonos de un lado a otro. Todavía hay un debate entre algunas personas sobre si tenía la intención de hacerlo o no. Aparentemente, él era el blanco de muchas bromas y simplemente no había estado con el grupo de personas el tiempo suficiente para entender cuán profundo era. Entonces, tal vez una broma salió mal, tal vez un intento de asesinato o suicidio. No tengo ni idea. 2. Estaba en mi último año de universidad. Un tipo organizó una fiesta de graduación en la casa de uno de sus padres. Terminé yendo, porque ¿por qué no? 3 tipos que estaban muy borrachos tuvieron la idea de dispararle velas romanas a uno de sus amigos que salía de los baños junto a la piscina. Eran 2 baños unidos a un pequeño armario con productos químicos para la piscina y la puerta resultó estar entreabierta. Una de las balas entró directamente en el armario y provocó un incendio mientras había una chica desmayada y borracha en el cubículo de al lado. Todos se asustaron y llamaron a la policía, pero nadie sabía que la niña se había desmayado. Afortunadamente, sobrevivió con quemaduras leves, pero los padres del chico fueron demandados. La niña tenía solo 19 años y tenía la mitad del brazo quemado y gran parte del cabello quemado. 3. El padre de un amigo mío una vez decidió saltar de un armario vacío y asustar a su esposa cuando estaban comprando una casa. No vio un gancho mirando hacia abajo en la parte trasera del armario y cuando saltó para asustarla, se atrapó la espalda con el gancho y se rasgó la piel. Tuvieron que ir a urgencias para que le dieran puntos y la policía se presentó porque a los médicos les preocupaba que fuera una puñalada. Así que tuvo que explicarle a la policía cómo había arruinado tanto una simple broma que básicamente se había apuñalado a sí mismo por la espalda. 4. Estaba visitando a mis abuelos y a mi prima de unos 8 años, así que me dejaron a cargo mientras ella invitaba a algunos amigos y los adultos salían a buscar suministros para las vacaciones. No estaba prestando mucha atención a ella y sus amigos divirtiéndose afuera, pero comencé a prestar mucha atención cuando escuché a mi prima gritar «ayuda» y «paren». La habían atado a un árbol, mi abuelo vive detrás de un terreno boscoso, con un tendedero y una de las otras chicas la amenazaba con una navaja suiza porque no compartía los dulces que conseguimos en la playa. Los vi verme, dar un paso atrás y mirar aterrorizados porque sabían que estaban en un gran problema, pero no importó en ese momento. Yo estaba en modo rojo y quería defender a mi familia, tanto como pudiera. Yo, de 13 años, le di tantas palizas a un niño de 7 u 8 años ese día. Ni siquiera me metí en problemas. 5. Yo y algunos amigos estábamos rociando laca para el cabello dentro de un tubo mientras alguien encendía el otro extremo. Entre los rociados, uno de los chicos miró dentro del tubo para ver si había llama en su interior. Mientras lo hacía, alguien roció más laca dentro del tubo. Resulta que aún había llama en el tubo, porque la cabeza de mi amigo fue envuelta en una bola de fuego. Afortunadamente, no sufrió quemaduras graves ni otras lesiones, pero estuvo sin cejas, pestañas ni flequillo por un tiempo. 6. Estaba en una piscina con amigos cuando era niño, tal vez tenía 10 o 12 años. Estábamos en la parte profunda, buceando hasta los 12 pies de profundidad para recoger monedas del fondo de la piscina. Estaba subiendo desde el fondo, y uno de los niños pensó que sería gracioso mantener mi cabeza bajo el agua con su pie. Jadeé al romper la superficie del agua, luego me empujaron de nuevo hacia abajo y aspiré un montón de agua, entré en pánico, y otros 2 niños tuvieron que sacarme del agua hasta el concreto, donde tosí y vomité durante lo que parecieron 10 minutos. 7. Hace unos años, 2 chicos fueron a un pub. Se emborracharon. Había un tipo aleatorio que se quedó dormido en el patio del lugar, sentado en su silla. Los 2 hombres decidieron gastarle una broma y atarlo a la silla con cinta adhesiva. Le pidieron cinta adhesiva a la camarera y lo ataron. Esto fue cerca del cierre y decidieron dejarlo allí toda la noche, porque sería muy gracioso cuando se despertara atado a la silla en un bar vacío. La camarera estaba completamente de acuerdo. Así que cerró el lugar y lo dejaron allí.
Esto fue en noviembre y el hombre se congeló hasta la muerte esa noche. Estaba claro que se despertó y trató de liberarse, así que no murió congelado mientras dormía. Murió congelado estando completamente consciente y despierto. Los tres fueron condenados. 8. A veces, los niños son estúpidos como el infierno. Cuando era niño, quería gastarle una broma a mi papá escondiéndome detrás del parachoques, rueda trasera antes de que saliera marcha atrás del camino. Sí, era un genio. Afortunadamente, de alguna manera me vio primero, me enseñó a no hacer eso poniendo una botella de agua detrás de la rueda y retrocediendo para aplastarla frente a mí. Aparentemente, eso ayudó a que hiciera clic en mi cerebro de niño. Tengo 34 años y he dejado de esconderme detrás de autos en reversa en su mayoría. 9. Cuando era más joven, mi mamá estaba dando un paseo con sus amigas y mi papá pensó que sería gracioso bombardearlas con globos de agua cuando doblaran la esquina. Tan pronto como doblaron la curva, salimos corriendo con nuestros globos de agua y mi papá tropezó, se cayó y se fracturó el pie, la pierna y el brazo. 10. Hace algunos años, en una fiesta de personal de una correduría, todos estaban disfrazados, incluso un joven que llevaba bolsas de plástico. Se llevó a su novia a un cubículo en el baño de hombres para tener relaciones sexuales. El chico en el cubículo contiguo pensó que sería divertido encender un mechero debajo de la puerta. Explotó en llamas, el chico murió gritando y la chica sufrió quemaduras masivas que cambiaron su vida. El chico que hizo esto sufrió un gran colapso nervioso y nunca volvió a trabajar. 11. Un grupo de los grandes y musculosos jugadores de fútbol agarraron al chico nerd y torpe bajo los brazos y lo escoltaron, en contra de su voluntad, hacia la parte trasera del campo de fútbol, pista, estadio. Había un pozo de drenaje allí, cubierto por una rejilla pesada, construido como un depósito para el agua que corría fuera del complejo deportivo. Normalmente estaba seco a menos que estuviera lloviendo. Estaba agradablemente seco cuando arrojaron al chico nerd en el agujero y dejaron caer la rejilla, atrapándolo allí. Bueno, solo era una broma, pero no le dijeron que tenían la intención de regresar al final del día para dejarlo salir. Mientras tanto, el chico nerd tenía un examen importante para el que había estado estudiando y no quería perderse la clase. Así que después de que los chicos musculosos lo dejaron allí en el agujero, intentó salir por su cuenta. La rejilla era demasiado pesada para que él la levantara desde abajo. Cayó sobre él, rompiéndole el cuello. Fue el escándalo de mi carrera en la escuela secundaria y los chicos musculosos, aunque expulsados del equipo de fútbol, expulsados de la escuela y llevados ante la corte, nunca cumplieron ningún tiempo por este asesinato accidental. Eso fue en 1971, el chico muerto estaría jubilado para ahora si hubiera sobrevivido a la broma y probablemente habría tenido una carrera intelectual brillante. 12. Un chico tonto pensó que sería una idea graciosa empujar a su amigo desde la acera hacia mi coche. Menos mal que estaba conduciendo despacio, así que pude detenerme a tiempo. Desde ese día, siempre tengo miedo de que alguien empuje a alguien bajo mi coche cuando conduzco cerca de la acera con personas en ella. 13. Cuando era un niño lo suficientemente pequeño como para ser levantado por un hombre adulto, mi papá solía llevarme y de repente me lanzaba, me atrapaba de nuevo antes de que cayera al suelo. Luego decía, te salvé. Siendo un niño, lo disfrutaba mucho y siempre terminábamos riéndonos a carcajadas. Eran juegos divertidos hasta que un día mi papá decidió que sería una gran idea hacerlo justo encima de un gran desagüe de concreto. Era el desagüe de un restaurante, por lo que agua sucia corría allí. Además debería haber una tapa encima pero estaba rota, y falló en atraparme, así que plop, caí dentro del agua del desagüe. Lo siguiente que supe es que estaba llorando mientras mi papá intentaba quitar toneladas de gusanos de mosca de mi cuerpo y de mi camisa. Después de ese incidente, nunca volvimos a hacer eso. Ahora él está en el cielo, extraño mucho a mi papá. 14. Estaba en primer grado y si teníamos que ir al baño, teníamos que ir en pareja según las reglas de los maestros. Una chica de un grado mucho mayor pensó que sería divertido gastarle una broma a su amiga colgándose en un cubículo del baño. Se resbaló del inodoro cuando entramos. Abrimos la puerta y la vimos luchando.
Mi amiga agarró sus piernas e intentó sostenerla para evitar que se ahogara mientras yo corría a buscar a mi maestra. Recuerdo correr fuera del baño por el pasillo y ver a los niños alineados mirando por las ventanas. No sé cuántos estaban involucrados en eso. La maestra ayudó a la chica. La chica no resultó gravemente herida, pero debe haber sido traumático para mí porque me despertaba en mitad de la noche gritando. Recuerdo que mi mamá visitó la casa de la niña y se enojó con el padre de la niña unos días después. Las pesadillas continuaron durante años después. 15. Hace décadas, el hermano de un vecino se iba a casar y salió con sus amigos para su despedida de soltero. Había una tradición en ese momento de emborrachar al novio y luego hacer algo como desnudarlo, atarlo a una farola y lanzarle harina, azúcar, huevos, pintura y dejarlo así durante horas. El novio estaba absolutamente aterrorizado de esto y estuvo esperando que sucediera durante toda la noche. Cuando finalmente intentaron atraparlo, él comenzó a correr. Le dieron persecución. Corrió hacia una freiduría, saltó borracho sobre el mostrador y cayó directamente en una olla de aceite hirviendo. La boda tuvo que ser pospuesta y eventualmente se casó mientras estaba en libertad del hospital cubierto de vendajes. Necesitó injertos de piel y quedó con cicatrices permanentes y discapacidades. Si este video te está gustando, por favor regálame un like y sígueme para más. 16. Una vez tuve un martillo en la mano y gasté una broma a mi hermana lanzándoselo. Desafortunadamente, la cabeza del martillo se separó del mango y voló directamente hacia su cabeza, por suerte se perdió por unos pocos centímetros. 17. Mis dos hermanos y yo disparábamos guisantes secos con tirachinas hechos de globos cortados y pegados en una vieja cápsula de película. Nos turnábamos disparándonos tratando de esquivar los guisantes. Disparé uno contra mi hermano que vi en cámara lenta que iba hacia su cabeza, se curvó hacia arriba y lo golpeó directamente en el ojo. En el hospital quedaron asombrados de que no quedara ciego por ello y afortunadamente su vista no se vio afectada a largo plazo. 18. Cuando estaba en la escuela secundaria, cada año los estudiantes de último año jugaban una broma. Podía ser un poco caótico y estoy seguro de que el personal y los conserjes lo odiaban, pero era algo que todos hacían. Cuando estaba en la escuela secundaria, no era de último año, la broma tenía que ver con colocar pequeños petardos todos unidos en una de las paredes exteriores cerca del estacionamiento del personal. Nadie tenía la historia 100% exacta porque cambiaba dependiendo de quién la contara. Pero aparentemente estaban tratando de asustar a todo el personal haciendo que explotaran cuando llegaran o algo así. Algo salió muy mal y enormes trozos de la pared se vinieron abajo. No toda, pero sí como las capas exteriores. Sin embargo, los autos estaban estacionados justo contra la pared. Varios autos resultaron dañados. No creo que ninguna persona resultara herida, pero los autos sufrieron daños y tuvieron que cerrar la escuela durante varios días para cerrarla y repararla porque se consideraba demasiado peligroso. Esto ocurrió tristemente antes de la época de los teléfonos celulares y la grabación de todo, así que no hay evidencia en video de que fue exactamente lo que hicieron. 19. Cuando tenía unos 6 años, estaba en casa de mi amigo y estábamos aburridos. Entonces recordé una broma que mi hermana le hizo a mi papá y todos nos reímos, así que le dije a mi amigo lo que necesitábamos, algunos petardos y film transparente. Fuimos al baño principal y levantamos el asiento del inodoro, envolvimos la parte superior del tazón con film transparente y luego colocamos los petardos debajo del asiento del inodoro. Esperamos alrededor de 1 hora, pero no pasó nada, así que fuimos a andar en bicicleta. Regresamos 1 hora después y había una ambulancia afuera de su casa. Resulta que su abuela de 88 años estaba en su casa y fue ella quien terminó usando el baño. Gritó por los petardos, se asustó y se cayó del inodoro desmayándose. Afortunadamente, su mamá estaba en casa y pudo ayudarla. Terminó pasando la noche en el hospital, pero estuvo bien, vivió hasta los 97 años. Me castigaron por el resto del verano. No valió la pena. Ja ja ja. 20. No empujes la cabeza de alguien al pastel al azar. Al decir al azar, me refiero a hacerlo sin saber nada sobre el pastel.
A veces, para hacer un pastel grande, el pastelero coloca un gran palo puntiagudo de madera en él para evitar que el pastel se caiga. Puede ser muy desordenado. Simplemente asume que todos los pasteles tienen eso adentro. 21. Mi mamá es una gran fanática de los videojuegos. Cuando finalmente logró hacer que mi hermana mayor y yo nos durmiéramos, estaba jugando Doom en el sótano oscuro cuando mi papá decidió que sería divertido bajar las escaleras con una máscara de esquí y un martillo en la mano. Mi mamá casi tuvo un ataque al corazón y su grito nos despertó a todos. Mi papá se sintió mal, pero ahora lo mencionan como un divertido momento de ¿te acuerdas? También dice lo afortunado que fue de no tener un arma para lastimarlo en ese momento. 22. Hubo una historia en las noticias sobre una mujer en su despedida de soltera. Su amiga de toda la vida la empujó a la piscina. La novia terminó quedando paralizada desde el pecho hacia abajo. La novia defendió a su amiga de las críticas durante mucho tiempo. La amiga estuvo allí para la novia al principio, pero no después de un tiempo, creo. La novia mantiene muchos gastos médicos, no podía acceder a gran parte de su hogar y aún experimenta dolor en algunas partes de su cuerpo. La medicación que toma dificultaría concebir un bebé, creo que ahora tiene un hijo a través de una madre sustituta. Ella era instructora de aeróbicos y danza antes del accidente. 23. No exactamente una broma, más bien fui un idiota. Estaba en la clínica de donación de sangre en un pueblo del campo y me estaba preparando para dar mi 30ª donación aproximadamente. Había muchos estudiantes donando por primera vez. Y siendo un idiota, decidí contarles historias de terror. Como no pueden encontrar la vena y tienen que seguir pinchando la aguja una y otra vez. Como la sangre no fluye y tarda siglos en obtener una pinta. Como la sangre no deja de fluir después si arruinas tu ropa. Como te desmayas después de donar. Así que tuve una audiencia de estudiantes horrorizados que no estaban seguros de si creerme o no. Entonces me llamaron para dar mi carga de brazo, y todo lo que había dicho me sucedió a mí. La peor donación de mi vida, y ni siquiera pude quejarme, porque me lo merecía. 24. Cuando estaba en 8º grado, un amigo mío y yo decidimos gastarle una broma al hermanito de él haciéndole creer que el camper en el que le encantaba jugar estaba en llamas. Teníamos un frasco de vidrio con gasolina y echamos un poco de gasolina cerca del camper en el suelo y lo encendimos para asustarlo. Supusimos que agarraría la manguera de agua para intentar apagarlo. Como probablemente puedas imaginar, no agarró la manguera. Por supuesto, agarró el frasco de gasolina y lo lanzó al fuego pensando que era agua. Grandes llamas se dispararon y casi quemamos el camper por completo. Afortunadamente, sabíamos que teníamos que echar tierra además de agua y pudimos apagarlo. Sus padres estaban furiosos. 25. Vivía en el campo cuando era niño. En una reunión familiar, mis primos y yo recogimos todas las latas de refresco vacías y las llenamos de grava, luego las pusimos en la carretera principal que estaba a 50 yardas de la reunión familiar. Pensamos que sería divertido ver cómo los coches destrozaban estas latas y la grava sería como confeti explotando. Bueno, a uno de nosotros se le ocurrió la brillante idea de poner 3 latas llenas de grava espaciadas aproximadamente a 2 pies de distancia en línea. Un Volkswagen Beetle pasó y golpeó las latas de frente. Reventó el neumático allí en la carretera y se desvió hacia una zanja, mientras nosotros nos reíamos a carcajadas hasta que varios adultos de la reunión familiar corrieron para ver si la persona estaba bien. Todos nos miramos con horror y nos apartamos rápidamente, acordando entre nosotros no contarle a nadie lo que habíamos hecho. Afortunadamente, la mujer no resultó herida y, por culpa, todos terminamos confesando esa Navidad y hasta el día de hoy, mi tío nos llama los estúpidos más grandes que ha conocido. 26. Recuerdo que mis compañeros de clase y yo queríamos gastarle una broma a nuestro profesor que tenía unos 57 años, como una falsa broma de embarazo que una chica de mi clase haría. Preparamos una prueba de embarazo falsa en el bote del baño mientras la chica intentaba actuar nerviosa. Una vez que el profesor entró en la habitación, ella salió al baño actuando como si quisiera hacer pis, esperó unos 5 o 10 minutos, y cuando volvió, una chica chivata la delató y llevó la prueba de embarazo falsa.
Él fue a su verdadero novio y le golpeó en la cara hasta que le sangró la nariz. Fue al hospital y tuvo la nariz rota, ojos morados. Fue despedido y nosotros suspendidos por la broma. Honestamente, una de las cosas más estúpidas en las que he participado. 27. Tuve un amigo que hizo una workation en Australia. Básicamente trabajaba un mes en una granja y luego hacía cosas turísticas durante un mes y luego volvía a casa. Después de haber trabajado allí durante un par de semanas, uno de los granjeros le dijo a mi amigo que fuera a recoger los troncos de la orilla del río, ya que había muy poco que hacer. Mi amigo no pensó nada al respecto y se puso a trabajar. 15 minutos después, el mismo granjero viene corriendo hacia él. Sin palabras, solo sonidos de pánico ahogados. Él derriba a mi amigo y lo arrastra lejos del agua. Resulta que la orilla del río era un lugar normalmente frecuentado por cocodrilos. Nosotros no tenemos eso donde somos de. El granjero pensó que vería un montón de cocodrilos y simplemente diría "nope" y volvería enseguida. Cuando no lo hizo, fue a buscarlo. Y al verlo cerca del agua, entró en pánico. 28. En la clase de carpintería de la secundaria no nos permitían usar la manguera de aire para limpiar las máquinas al terminar. Aparentemente, un estudiante en un año anterior pensó que sería gracioso soplar aire en el trasero de su amigo. Terminó con daños en su recto y en el intestino grueso y necesitó cirugía de emergencia, tuvo suerte de no morir. 29. No exactamente una broma, pero tuvimos una verdadera puñalada durante una producción de Macbeth una vez. Teníamos dos dagas idénticas, una embotada para combate y la otra solo debía ser un accesorio enfundado. Cuando llegó la gran pelea final, la daga embotada no estaba en ninguna parte, así que nuestro maestro de utilería la sustituyó por la afilada sin decirle al actor. Durante la pelea, el apuñalador tenía la espalda hacia el público y se suponía que el cuchillo debía bajar entre sus cuerpos. Falló, solo un poco. La daga embotada tal vez habría dado al otro chico un moretón, pero la afilada se hundió 2 pulgadas, el apuñalador era más alto, en su pectoral izquierdo. Capturamos su grito muy real en cámara. La obra estaba casi terminada, y nadie en el escenario se dio cuenta de que había un problema. Terminamos, comenzaron los aplausos, el chico apuñalado no volvió para hacer la reverencia, y luego el director de escena salió y le susurró al director. Él salió corriendo del escenario, y pude sentir que algo estaba mal. Encendí las luces de la casa temprano para apurar a los espectadores, y toda la compañía corrió al backstage para encontrar a este tipo sudando y sangrando a través de un apósito. El pobre bastardo sabía que la obra casi había terminado y no quería interrumpir con su herida de puñalada. Afortunadamente, estábamos justo al otro lado de la calle de una estación de bomberos. Esos pobres tipos tuvieron a todo un elenco shakespeariano en pleno disfraz apareciendo en su puerta con una víctima de puñalada. Lo parchearon y lo mandaron al hospital para que le dieran puntos. El chico obtuvo una cicatriz impresionante y nunca volvió a trabajar con nosotros. Nunca encontramos esa daga desaparecida. Ni siquiera años después, cuando reconstruimos toda el área del escenario y backstage. Lo atribuimos al fantasma del teatro y a la obra maldita. 30. Cuando éramos más jóvenes, mi compañero de clase y yo decidimos escribir una carta de rescate falsa. La escribiríamos con nuestra mano izquierda para obtener una letra fea y hacer que pareciera más espeluznante. Decía algo así como uno de estos días vendremos por la noche y secuestraremos a su hijo. Firmado, Los Perros Locos, y luego procedimos a ponerla dentro de un buzón aleatorio en la calle donde vivía. Pasamos 2 días más tarde y encontramos a toda la familia angustiada yendo y viniendo de la casa, la mamá lloraba, el papá gritaba, el niño parecía indefenso. Nunca tuvimos el valor para confesar. Esto fue hace 30 años. Si esta historia te gustó, por favor regálame un like y sígueme para más. Nos vemos en una próxima historia.